Dios les bendiga a todos mis hermanos. Es un placer y una alegría para mí estar nuevamente aquí en este canal compartiendo de la palabra del Señor, compartiendo nuevamente del mensaje que Dios tiene para nosotros. Espero que sea de gran ayuda para ustedes. Ha sido de gran ayuda para mí mientras estaba realizando este mensaje de la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 35 al 38. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Gracias a Dios por su palabra. Bueno, para entrar un poco en contexto de lo que está pasando aquí o lo que venía pasando en este pasaje de la Biblia, tenemos que recordar que el pueblo de Israel llegó a Egipto por medio de José. En el tiempo en el que José estaba al lado de la mano de Faraón, cuando sufrió la sequía de aquellos 7 años, y la familia de José, los hermanos que lo habían despojado, estaban muriendo de hambre, al igual que toda la tierra, porque no había comida en todo el mundo debido a la sequía que ya José había dicho por medio de la interpretación de los sueños que había hecho. Así llegó el pueblo de Israel a José, así llegó el pueblo de Israel a Egipto, de la mano de su padre Jacob y de sus dos hermanos, que son la representación de las 12 tribus de Israel. Luego de la muerte de José, luego de la muerte de aquel faraón y de que las generaciones pasaran, la Biblia nos narra y nos relata de que el pueblo de Israel fue olvidado por los egipcios, o más bien el pueblo de Israel fue olvidado por el faraón que estaba al frente de Egipto en ese momento. Por lo tanto, incluso ya llegaron a ser tratados fue como esclavos. Llegaron a ser tratados como cualquier cosa, ya no se acordaban de quién era José, y los privilegios que en algún momento tuvieron los egipcios con el buen trato, con las tierras, con quizás el nombre respetado que tenían, ya no lo tenían, debido a que el faraón no los conocía. Más adelante la Biblia incluso nos narra de que el faraón los tenía más bien como enemigos porque le tenía miedo al pueblo de Israel, debido a que se multiplicaban de una manera demasiado grande que en número eran muy superiores o podían llegar a ser muy superiores a lo que eran los egipcios. A tal punto que Faraón, al principio del Éxodo, nos narra cuando nace Moisés que él decreta a que toda aquella mujer que tuviera o hiciera parto, si era hombre debía de matarse aquella criatura y si era mujer debía de conservarse. Así fue como nació Moisés, luego de que su madre, al no quererlo matar, lo arrojara en una cesta por el río, lo encontrara la hija de Faraón y empezase el propósito maravilloso de Dios con la vida de Moisés y con el pueblo de Israel, que en un futuro vamos a ver. De esta forma empezó el cautiverio, o de esta forma empezó toda la sequía que sufrió el pueblo de Israel, la persecución que tuvieron que vivir de manos del faraón de aquel momento. Y allí es donde les digo el título de la palabra de Dios que tengo para hoy, y es el propósito oculto de Dios. El propósito oculto de Dios, pero para los hombres, para el ojo de los hombres, para el entendimiento de nosotros, porque Dios siempre en su perfecta voluntad sabe lo que hace y para dónde quiere llevarnos. Entonces aquí conectamos con el mensaje que acabamos de leer. En el periodo en que Moisés fue rescatado de aquella cesta, luego pasaron una serie de sucesos y al final terminó Moisés lejos de la tierra de Egipto, consiguiendo esposa, viviendo con su suegro Jetro y viviendo la experiencia más maravillosa que marcara su vida, que fue aquel encuentro con Dios por medio de la zarza ardiendo en el desierto. Luego se presentaron lo que fueron las famosas plagas de Egipto, la cual la última fue
el hecho de que todo primogénito de Egipto iba a ser muerto por el ángel de la muerte en aquella noche. Y directamente nos conecta al mensaje que acabamos de leer en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, versículo 30 y 34, donde empezamos a leer. ¿Y qué pasa? Luego del sufrimiento del pueblo de Israel, luego de todo lo que tuvieron que pasar, luego de lo que tuvieron que enfrentar, por fin Dios escuchó las oraciones del pueblo y les brindó la libertad que ellos querían. Pero no solamente fue y sucedió eso, sino que no salieron con las manos vacías de la tierra de Egipto, sino que por medio de algo que Dios ya había dicho a Moisés para hablar al pueblo, todo lo que ellos pidieron o quisieron pedir a los egipcios al momento de su salida, nada les fue negado. La palabra de Dios nos narra que pidieron alhajas de oro, alhajas de plata y vestidos. Y nosotros podemos ver aquello como una gran bendición, podemos ver aquello como la recompensa de tantos años de esclavitud que subieron los egipcios, y quizás para ello esa era la bendición y el propósito que Dios tenía o había tenido todo este tiempo. Habían salido llenos de ganado, llenos de plata, llenos de oro y llenos de cuanta cosa ellos quisieron pedirle a los egipcios, nos narra la palabra del Señor. Pero como sabemos, Dios siempre tiene un propósito más grande y mayor para con la vida de nosotros. Dios siempre mira más allá de lo que nosotros a simple vista quizá creemos que podemos tener. Muchas veces en nuestras vidas estamos pasando situaciones difíciles y creemos que la solución a aquello o la bendición a aquello es al momento de salir de esto, es al momento de superar la bendición o superar más bien la prueba que Dios había puesto en nuestros corazones. En mi vida, el año pasado, sufrí probablemente una de las pruebas más difíciles que he tenido en mi vida, y ha sido con respecto a mi salud. Me encontraba muy quebrantado de salud, me encontraba muy desesperado, estaba lejos de Dios, estaba lejos de su presencia y no hallaba salida, no hallaba solución. Me tocó internarme en uno de los mejores hospitales que tiene mi país, que es Colombia, y yo me encontraba muy desesperado, a tal punto que, como siempre los humanos, como última opción, recurrimos a Dios a pedirle, y ahí sí nos acordamos de que tenemos un Dios todopoderoso y que tenemos un Dios que todo lo puede. Pasé por ese problema, por aquel problema, y yo me encontraba muy desesperado, pero desde el principio pude ver la mano de Dios, de la manera rápida en la que me atendieron, de cómo me trató el entorno y de cómo iba viendo las cosas un poco más claras, incluso desde el momento en el que el Señor o yo decidí acercarme a Él. Y es allí el momento en el que nos preguntamos por qué estamos atravesando aquel problema, qué hemos hecho para atravesar aquel problema o qué hemos dejado de hacer para atravesar aquel problema. Es un momento para que nosotros podamos meditar acerca de nuestras vidas, sin importar si estamos lejos o creemos y aparentamos estar cerca de Dios. No siempre las cosas están o funcionan como nosotros consideramos que están funcionando, y allí es donde nos detenemos a hacer un balance en nuestras vidas y ver qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de Dios. Bueno, estas cosas que estaban pasando o que pasaron con Egipto al salir, quizás para muchos allí terminaba. Moisés había dicho que los iba a llevar al desierto a adorar al Señor. Se hablaba de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, una promesa que ya venía desde Abraham, desde Isaac y desde Jacob, que estaba destinada para el pueblo de Israel y que probablemente el pueblo quizá pensaba de que ya iba a conseguir aquella bendición, pero que ya había salido bendecido del pueblo de Egipto con lo que le habían dado los egipcios. Pero ¿qué era el propósito de Dios? Si avanzamos unos 12 o 13 capítulos más en el libro de Éxodo, nos podemos dar cuenta que luego de atravesar muchas cosas en el desierto, Dios le habla a Moisés acerca del tabernáculo que quería hacer, acerca de cómo se iba a acercar al pueblo de manera presente, cómo se iba a acercar al pueblo de manera vívida para ayudarles en su expiación, para ayudarles en perdón de pecados, para ayudarles en sacrificio, para darles un lugar en el cual ellos pudiesen adorar y tener siempre cerca a Dios, que es lo que conocemos como el tabernáculo
que se habla en el libro de Éxodo y su construcción. Cuando Dios le habla a Moisés acerca de esto, les dice a Moisés que le pida al pueblo ofrendas para que creen lo que va a ser el tabernáculo, que les pida oro, que les pida plata, que les pida bronce, que les pida púrpura, que les pida lino fino, que les pida pieles de animales. Y en su momento, si lo leemos con rapidez, puede que todo sea normal, puede que nos parezca sencillo, pero yo me preguntaba mientras leía, ¿cómo Dios va a pedirle al pueblo de Israel oro, plata, alhajas, bronce? ¿Cómo le va a pedir pieles finas si el pueblo de Israel había pasado de muchísimos años de esclavitud y había acabado de salir a la libertad? ¿De dónde el pueblo de Israel iba para dar ofrendas de tal magnitud o de tal valor para con Dios? Y allí fue donde recordé que antes de llegar a la lectura del tabernáculo había pasado esto que acabamos de leer, de que Dios había bendecido. Incluso la palabra del Señor dice que Dios puso en gracia a los israelitas delante de los egipcios para que no se negasen a entregarle los que ellos le pedían, para que no se negasen a darles el oro, la plata y los vestidos. Y allí es donde Dios había suplido la necesidad que ni siquiera ellos sabían que iban a tener, que eran de dar ofrenda para la creación del tabernáculo. Y es un momento en los cuales nosotros podemos pensar y decir, ¿en qué momento o cómo se nos hubiese podido ocurrir o se le hubiese podido ocurrir al pueblo de Israel que aquella cosa que ellos pensaban que era riqueza y bendición momentánea para ellos se iba a convertir en lo más sagrado que iban a tener ellos, que era el tabernáculo de reunión, que era aquel lugar lleno de tantas cosas, como lo era el candelero, como lo era el propiciatorio, como lo era la fuente, como lo eran todos aquellos objetos que iban a ser creados o construidos con la bendición que Dios les había dado? Y es donde me puse a analizar qué maravilloso es Dios para con nosotros, cómo Dios pone a desarrollar su propósito mucho antes de que nosotros siquiera lleguemos a pensar de que Dios tiene un plan para con nosotros. Cosas que pasamos en nuestra vida que nosotros podemos pensar, bueno, estas cosas pasan, pero no, nada pasa porque sí. Siempre hay un propósito atrás de aquello, siempre hay un propósito, como lo decidí llamar, oculto de Dios sobre aquellas cosas que nos pasan y en su momento no entendemos o creemos entender, pero que realmente estamos equivocados. La palabra del Señor nos dice de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y esto lo podemos ver reflejado en cada acción de nuestras vidas y lo podemos ver reflejado en la misericordia de Dios para con nosotros. Y es allí donde el pueblo de Israel verdaderamente llegó a la bendición que Dios quería darles en el desierto. Que la bendición no había sido salir con riquezas de Egipto. La bendición era utilizar las riquezas de Egipto, la riqueza material, para crear la riqueza espiritual que Dios tenía preparada para ellos. Y volví a pensar en lo que me había sucedido con respecto a mi enfermedad. Y pude darme cuenta de que yo pensaba o yo creía en su momento que al salir victorioso de aquel hospital, al salir victorioso de aquel problema, de aquella enfermedad de la cual yo pensaba que no iba a salir, me di cuenta de que yo creía que mi bendición, yo creía que mi milagro había sido salir con vida de ese hospital. Yo creía que la bendición de Dios sobre mi vida había sido que yo pudiese salir de esa situación. Pero estaba equivocado. La bendición de mi vida no fue salir del hospital con vida. La bendición verdadera que Dios tenía para mi vida era sacarme de ese hospital con el deseo y el anhelo de servirle, con el que yo pude salir luego de tener experiencias con Dios. La salud probablemente viene como añadidura y la salud es algo que constantemente le pedimos si sufrimos de cosas y a veces se nos da, a veces no se nos da, podemos tener caídas, pero lo verdaderamente importante no es lo que esta carne siente, sino lo que nuestro corazón y nuestro espíritu está dispuesto a darle al Señor luego de las pruebas que nosotros pasamos. Y es de grande meditación lo que podemos sacar de un mensaje tan simple como lo fue quizás la donación o la salida de Egipto, de aquel sufrimiento, que muchas veces los tomamos como relatos históricos y no como relatos profundos, que muchas veces lo tomamos como capítulos de trance para llevarnos a historias de la Biblia,
que pasaron mucho antes de que Jesús llegara a este mundo, pero en cada parte de la Biblia siempre hay algo importante y de valor para sacar. No por nada la Biblia dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios, apta para redarguir, para enseñar, para impartir justicia. Y esto lo podemos determinar en todas aquellas cosas que nosotros hacemos. El ser agradecido con Dios es lo más maravilloso. El cumplir el propósito de Dios y seguir su voluntad es lo más maravilloso. Y ese es el mensaje que te quería dejar hoy. Piensa, ¿qué estás haciendo? No sé en qué parte de la palabra se encuentra tu vida. Si te encuentras en la parte de la prueba, si te encuentras en la parte de la bendición, si te encuentras en la parte del propósito final de Dios. Pero Dios sí sabe en qué momento te encuentras. Y un corazón humillado Dios no lo desprecia. Arrodíllate y pídele al Señor que te dé sabiduría para saber cómo avanzar y cómo seguir ante aquel problema que te tiene agobiado, ante aquella bendición que te tiene alegre, porque no solamente debemos buscarle cuando estamos afligidos, sino cuando estamos en medio de las vacas gordas, como pasó también en la historia de la Biblia. Esto es todo lo que tengo para la tarde de hoy. Espero que tengan un bendecido día, que puedan estar con el Señor todos los días, que su bendición los acompañe y que si estás pasando un problema puedas ponerlo en las manos de Dios, porque te aseguro que no hay mejor solución de la que Él nos puede dar. Eso es todo. Dios les bendiga.